¿Alguna vez te has preguntado cómo civilizaciones antiguas, sin acceso a tecnología moderna, lograron esculpir monumentos gigantescos de piedra con una precisión que aún nos fascina? La precisión enigmática del Dolmen Volkonsky. El Dolmen Volkonsky, ubicado en el Cáucaso, podría ser la clave de misterios que desafían nuestro conocimiento actual. En la costa del Mar Negro, en la región de Krasnodar Krai, Rusia, se encuentra este impresionante monumento prehistórico que sigue intrigando a estudiosos y curiosos. Las estructuras megalíticas, como los dólmenes, generalmente están hechas con varias losas de piedra, y el propósito de muchas de estas construcciones sigue siendo incierto. El Dolmen Volkonsky, sin embargo, destaca por estar esculpido a partir de un solo bloque macizo de piedra, diferenciándose del patrón habitual. Esta peculiaridad demuestra una habilidad impresionante y una precisión extraordinaria de sus constructores. ¿Cómo una civilización antigua habría logrado tal hazaña? Muchos especulan si estas sociedades dominaban técnicas avanzadas de trabajo en piedra, quizá utilizando herramientas o máquinas sofisticadas. La entrada del dolmen, por ejemplo, llama la atención por sus superficies extremadamente lisas y cortes rectos, formando un rectángulo casi perfecto. Es difícil creer que esto haya sido realizado con herramientas rudimentarias. ¿Tecnología perdida o habilidad sobrenatural? ¿Tendrían estos antiguos constructores acceso a una tecnología que se ha perdido con el tiempo? La superficie pulida del monumento plantea esta intrigante cuestión. ¿Cómo habrían alcanzado tal perfección hace miles de años? El sitio ruso dopotopa.com presenta un artículo detallado sobre el Dolmen Volkonsky, destacando fotos en primer plano que muestran inclusiones de hierro oxidado en la pared frontal. También se observa un patrón peculiar en la superficie de la piedra, cuyo origen sigue siendo desconocido. Se estima que la estructura fue erigida entre el año 3000 a.C. y el año 2000 a.C., durante la Edad de Bronce. Pero la precisión y sofisticación sugieren que podría ser incluso más antigua. Este monumento plantea preguntas fascinantes. ¿Qué tipo de civilización avanzada habría sido capaz de crear algo así? ¿Cómo los antiguos habrían esculpido y transportado una piedra tan masiva con semejante precisión? El orificio de entrada, perfectamente circular, requeriría un nivel de habilidad que incluso hoy sería difícil de lograr sin equipos avanzados. Al entrar en la estructura, encontramos una amplia cámara interna de diseño simétrico, con paredes lisas y una altura constante de cerca de 1,5 metros, lo que demuestra el dominio de los constructores sobre el espacio y la planificación. El misterio de las vibraciones y frecuencias. El Dolmen Volkonsky pesa aproximadamente 40 toneladas, un verdadero desafío de ingeniería. ¿Cómo los antiguos lograron esculpir, transportar y posicionar una piedra tan colosal con tanta precisión? El enigma se profundiza al observar las marcas de perforación alrededor del monumento. Bloques de piedra inacabados, salpicados con agujeros tubulares, están dispersos por la zona. Si alguna vez has visto documentales sobre otros sitios arqueológicos, puedes reconocer estas marcas, similares a las encontradas en varias partes del mundo. Conexiones entre culturas antiguas, del Cáucaso al Perú. Las perforaciones alrededor del Dolmen Volkonsky sugieren una conexión con otros lugares misteriosos en todo el mundo, como la meseta de Giza, en Egipto, y las construcciones antiguas en Perú, incluido el templo de Coricancha. En estas regiones se observan agujeros igualmente precisos en las piedras, incluso en granito, uno de los materiales más duros conocidos. Las similitudes globales plantean más preguntas sobre posibles conexiones entre culturas y el conocimiento perdido sobre las antiguas técnicas de construcción.
Este misterio convierte al dolmen Volkonsky en un fascinante rompecabezas de la historia humana, desafiando explicaciones simples y alimentando la imaginación de quienes lo estudian. Las intrigantes similitudes entre las perforaciones de Volkonsky y las encontradas en Pumapunku, en Bolivia, e incluso en megalitos en Europa, como en Italia, sugieren que estas construcciones podrían ser obra de una civilización desconocida, posiblemente dotada de una tecnología avanzada que aún no logramos comprender. ¿Un lugar sagrado? Otro aspecto intrigante del dolmen Volkonsky es la presencia de un antiguo canal de agua cercano, aparentemente artificial, alimentado por una misteriosa fuente subterránea. El agua de este canal contiene sulfuro de hidrógeno, una sustancia asociada a complejos procesos geológicos en capas profundas de la Tierra. Históricamente, las aguas con esta composición eran valoradas por sus propiedades terapéuticas y con frecuencia asociadas a tratamientos de salud. Esto podría indicar que la región en torno al dolmen fue elegida no solo por su importancia espiritual, sino también por sus cualidades curativas, aunque el verdadero propósito de la estructura sigue envuelto en misterio. El dolmen Volkonsky, con su precisión arquitectónica y el misterio que lo rodea, sigue intrigando y desafiando las suposiciones sobre las capacidades de las civilizaciones antiguas. Nos recuerda que, aunque muchas respuestas aún están fuera de nuestro alcance, el pasado puede ocultar secretos mucho más profundos y complejos de lo que podemos imaginar. Aunque los científicos con frecuencia clasifican los dólmenes como tumbas, hay pocas evidencias concretas que respalden esta teoría. Otras hipótesis sugieren un papel más complejo para estas construcciones. Un estudio de la Super Brain Research Group Organization en Italia reveló datos impresionantes sobre las propiedades vibratorias de los dólmenes en todo el mundo. Se descubrió que emiten vibraciones subterráneas en un rango de 7 a 12 hercios, con un promedio de alrededor de 8 hercios. Estas frecuencias, inaudibles para el oído humano, pueden influir en las ondas cerebrales, promoviendo estados de relajación profunda y posiblemente alterando la conciencia. Las gigantescas piedras de los dólmenes parecen funcionar como transductores naturales, transmitiendo vibraciones infrasónicas del suelo al entorno que las rodea. Además de su impresionante precisión arquitectónica y misteriosas marcas de perforación, estas propiedades acústicas añaden una capa de misterio a estas estructuras. Este fenómeno no es exclusivo del dolmen Volkonsky. En el Parque Megalítico de Cureleiros, en Portugal, los dólmenes también exhiben estas características, lo que sugiere que los antiguos constructores tenían conocimiento de las propiedades vibratorias de estos lugares y las utilizaban intencionalmente. Un hallazgo aún más intrigante del estudio fue que las resonancias generadas por los dólmenes afectan la actividad eléctrica cerebral, medible mediante dispositivos de electroencefalograma, EEG. Además, se detectó una concentración más alta de radón, un gas radioactivo natural, dentro de los dólmenes en comparación con el entorno exterior, aunque en niveles seguros. En Portugal, por ejemplo, la radiación dentro de una anta fue 3 veces mayor que en el exterior, lo que podría indicar que los constructores elegían estos lugares por motivos espirituales o rituales. Dólmenes alrededor del mundo, un enigma global. Estos descubrimientos sugieren que los dólmenes, presentes en todo el mundo, son testimonio de un legado arquitectónico global, cada uno con características y misterios únicos. En Europa, países como Francia, España y Reino Unido poseen ejemplos notables. En Bretaña, Francia, las famosas piedras de Karnak y varios dólmenes fascinan por su variedad de tamaños y formas. En Irlanda, dólmenes como el Pulnabrone Dolmen, en el condado de Clare, encantan tanto por su imponencia como por las leyendas que los rodean. En Asia,
Estos monumentos también fueron construidos, destacándose en Corea del Sur e India. La península coreana, en particular, es un verdadero tesoro, con miles de dólmenes en lugares como Gyeongju, datados de aproximadamente 1000 años antes de Cristo. En India se concentran en los estados de Kerala y Karnataka, a menudo asociados con rituales funerarios. En el norte de África, países como Marruecos y Argelia albergan estas estructuras en sus paisajes arqueológicos. En el Medio Oriente, los dólmenes están dispersos en regiones remotas, como en Jordania, donde emergen en terrenos desafiantes, aumentando el misterio en torno a sus constructores y propósitos. Incluso en América del Norte encontramos dólmenes, aunque en menor cantidad y tamaño. En el noreste de los Estados Unidos, estos monumentos de diseño más simple aún atraen interés arqueológico, lo que sugiere posibles conexiones culturales entre pueblos antiguos. Curiosamente, incluso en las islas del Pacífico, estas estructuras forman parte de la tradición megalítica, demostrando la capacidad de los antiguos para adaptarse a diversos entornos. El misterio del Cáucaso. Volviendo al Cáucaso, en Rusia, el dolmen Volkonsky es solo uno de los miles de dólmenes que salpican este paisaje remoto. A pesar de ser poco conocidos fuera de Rusia, estos monumentos comparten la misma sofisticación arquitectónica que sus equivalentes europeos y asiáticos. Algunos especialistas sugieren que estos dólmenes pueden ser los más antiguos del mundo, con estimaciones que varían entre 10.000 y 25.000 años, mientras que los arqueólogos más conservadores los fechan entre 4.000 y 6.000 años. Situados en las laderas del Mar Negro, entre 250 y 400 metros de altitud, estos dólmenes forman la mayor concentración de megalitos de Europa, con alrededor de 3.000 estructuras conocidas en el noroeste del Cáucaso. Muchas de ellas aún están siendo descubiertas, aunque innumerables se han perdido con el tiempo. Se estima que originalmente había cerca de 10.000 dólmenes dispersos por la región del Cáucaso. Un estudio realizado en 2007 por Andy Scoulins, utilizando mapas de la región, reveló que muchos de estos dólmenes están alineados con constelaciones y eventos astronómicos, como el solsticio de verano. Durante el equinoccio de primavera, la luz del sol naciente atraviesa el corredor de algunos dólmenes, iluminando sus fachadas y sugiriendo un profundo conocimiento de los ciclos celestes por parte de sus constructores. Portales de conocimiento o simples tumbas. Frente a todos estos descubrimientos queda la pregunta: ¿eran los dólmenes simplemente lugares de sepultura o servían a un propósito superior, tal vez como portales de conocimiento y poder? La hipótesis de una civilización avanzada y perdida sigue intrigando, alimentando teorías y fascinando a exploradores y estudiosos que buscan respuestas a los misterios del pasado. El legado dejado por estas construcciones megalíticas, repartidas por tantos continentes y culturas, sugiere un conocimiento profundo de los fenómenos naturales y una habilidad extraordinaria en el trabajo de la piedra. Estos monumentos son un recordatorio duradero de que aún hay mucho por aprender sobre las capacidades y los conocimientos de las civilizaciones antiguas, cuyos secretos podrían estar más cerca de ser revelados, pero que aún continúan desafiándonos. Alineaciones estelares, dólmenes y el conocimiento astronómico antiguo. La relación entre los dólmenes y el movimiento de las estrellas es una tendencia global, con muchas de estas estructuras mostrando una conexión profunda con fenómenos celestes. Recientemente, un descubrimiento en el Cáucaso arrojó más luz sobre este vínculo. En uno de los dólmenes enterrados de la región, arqueólogos desenterraron un enigmático disco de piedra con grabados desgastados,
que aún conservaba símbolos astronómicos como la luna creciente, estrellas y el sol. En el reverso del disco, marcas regulares en el borde intrigaron a los investigadores, sugiriendo una posible función de observación astronómica. El Instituto de Historia de la Cultura Material de Rusia sugirió que el disco podría haber sido un instrumento prehistórico para observar el cielo, revelando un conocimiento astronómico mucho más avanzado de lo que se había atribuido anteriormente a estas civilizaciones antiguas. La presencia de este tipo de artefacto plantea la pregunta: ¿estaba este conocimiento avanzado contenido solo en objetos específicos, o los propios dólmenes desempeñaban un papel en este entendimiento astronómico? Muchos dólmenes presentan esculturas misteriosas en sus superficies, como portales, hemisferios convexos y patrones geométricos en zigzag, cuyo significado sigue siendo desconocido. Estos símbolos podrían indicar un lenguaje simbólico o un sistema de conocimiento aún no completamente comprendido. La combinación de estas esculturas con la precisión arquitectónica y las evidencias de prácticas astronómicas desafía las ideas convencionales sobre las antiguas civilizaciones del Cáucaso y otras partes del mundo. Es posible que estos monumentos no fueran solo tumbas, sino testimonios de un conocimiento más profundo, vestigios de una civilización que comprendía las fuerzas de la naturaleza y las conexiones entre el cielo y la tierra de maneras que apenas comenzamos a desentrañar. Patrones geométricos y conocimiento multidisciplinario. Los techos de muchos dólmenes exhiben patrones geométricos organizados en formas de cruces, círculos y otros diseños. Aunque el significado exacto de estas marcas sigue siendo un misterio para los arqueólogos, existen teorías que sugieren un profundo conocimiento en áreas como la arquitectura, matemáticas, biología, astronomía e incluso física. En el libro El secreto de los dólmenes del Cáucaso, de Dmitry Dmitriev y Stanislava Fialkovskaya, se describen algunos descubrimientos que arrojan luz sobre estas misteriosas estructuras. Uno de los hallazgos más intrigantes reportados en el libro es el del Dolmen de la Luna, donde se descubrió una losa triangular que pudo haber servido como altar. Aunque dañada, la losa aún exhibía grandes y pequeños círculos en su diseño. Según los autores, estos círculos representarían el ciclo de fertilidad femenina, funcionando como un calendario que marcaba el inicio del ciclo menstrual. En la esquina inferior izquierda de la losa, un círculo con una línea diagonal apuntando al quinto grabado simboliza los 5 días de menstruación, seguido por 2 círculos que indican el periodo no fértil. El círculo central marca el inicio del periodo fértil en el 12º día, que se extiende hasta el 18º, representado por otro círculo en la esquina inferior derecha. El detalle más intrigante es un gran círculo en la esquina superior, con 2 círculos más pequeños dentro, sugiriendo el desarrollo de gemelos idénticos. Este artefacto posiblemente servía como calendario y herramienta educativa sobre los ciclos de fertilidad. Calendarios ancestrales. El simbolismo de los dólmenes. Además de esta losa triangular, se encontró un calendario de concepción similar en la pared noreste de la cámara interna del Dolmen de la Luna. Este calendario, con un diseño que recuerda un esquema técnico, utilizaba las uniones verticales de los bloques de piedra como marcadores precisos. El primer marcador, en la quinta cavidad, señalaba el final del período menstrual, mientras que el segundo, en las cavidades 10ª y 11ª, indicaba el final del período no fértil. El período fértil estaba representado desde el 11º hasta el 19º día, con un tercer marcador en la cavidad 14ª. Por encima de esta línea había series armónicas que indicaban el pico de energía ovulatoria.
Este calendario de concepción se complementaba con otros dos calendarios en las paredes noroeste y sureste de la cámara. En la pared sureste, por ejemplo, cavidades más grandes y líneas punteadas simbolizaban la entrada de energía vital en el cuerpo de un recién nacido durante el parto. Al comparar este calendario con gráficos basales modernos, los patrones descritos por los constructores de los dólmenes coinciden con los conocimientos contemporáneos sobre los ciclos biológicos. Esto sugiere que hace miles de años, estas civilizaciones ya poseían un entendimiento sofisticado de los ciclos biológicos y energéticos humanos, similar al que conocemos hoy. Preservación y degradación de los dólmenes. Lamentablemente, muchos de estos dólmenes se encuentran en un estado avanzado de degradación, amenazados por el abandono y la falta de protección adecuada. Varios monumentos han sido vandalizados o dañados por la acción del tiempo, lo que dificulta aún más el estudio y la preservación de estos registros únicos del conocimiento antiguo. Los dólmenes del Cáucaso y sus contrapartes en todo el mundo siguen desafiando nuestra comprensión del pasado. Sus complejas conexiones con fenómenos astronómicos y biológicos, sumadas a su habilidad arquitectónica y simbología enigmática, sugieren que estos monumentos son mucho más que simples tumbas. Son, posiblemente, portales hacia un conocimiento antiguo y avanzado que en gran parte permanece oculto y sin explorar. Así, estos megalitos siguen siendo una fuente de fascinación y especulación, incitando nuevas investigaciones y teorías sobre el legado de las civilizaciones que los construyeron, preservando los misterios megalíticos para el futuro. Los dólmenes, con sus patrones esculpidos y enigmáticos grabados, son verdaderas cápsulas del tiempo que nos ofrecen un vistazo al pasado. Sin embargo, muchos de estos secretos podrían perderse antes de que podamos desvelarlos por completo. La preservación de estas estructuras es esencial para que las generaciones futuras puedan explorar el conocimiento incrustado en ellas. Una característica común entre la mayoría de los dólmenes es la presencia de un portal central, que varía en forma. Mientras que muchos tienen aberturas redondas, otros muestran entradas cuadradas. Estos portales solían cerrarse con tapones de piedra, algunos con forma fálica, lo que podría indicar una simbología relacionada con la fertilidad o antiguos rituales. Otro detalle intrigante es la orientación de estas entradas, que en los dólmenes del Cáucaso siempre miran hacia el sur, sugiriendo un posible significado astronómico o espiritual para los antiguos constructores. Precisión y habilidad técnica. Más allá de los significados simbólicos, las características arquitectónicas de los dólmenes son impresionantes. Algunas superficies de las piedras son tan lisas que parecen haber sido esculpidas con herramientas modernas. Las piedras que componen estas estructuras se ensamblaron con una precisión milimétrica, con huecos casi imperceptibles entre los bloques. Tal precisión apunta a un nivel de habilidad técnica avanzada, desafiando las concepciones sobre las capacidades de las antiguas civilizaciones que las construyeron. Estas estructuras, como el dolmen de la luna, no son solo bloques de piedra levantados en un pasado distante. Son libros grabados en roca, cuyas inscripciones y patrones aún guardan secretos de un conocimiento perdido. Cada entalle, cada símbolo puede contener información sobre la vida, la espiritualidad y la comprensión que estas civilizaciones tenían del mundo natural y los ciclos cósmicos. Desentrañar estos mensajes es un desafío, pero también una oportunidad para aprender cómo estos pueblos integraban la ciencia, la naturaleza y la espiritualidad. La leyenda de los gigantes y enanos. Alrededor de estas antas y dólmenes, especialmente en el Cáucaso, existe una leyenda fascinante que añade aún más misterio.
Según esta antigua historia, gigantes tan altos como árboles caminaban por la tierra alimentándose de la caza y la pesca. A pesar de su fuerza, no eran tan astutos como los enanos, quienes los engañaron para que construyeran casas de piedra en las montañas. Estas construcciones, con sus pequeñas entradas circulares, eran perfectas para los enanos, pero impedían la entrada de los gigantes. Eventualmente, ambos desaparecieron, pero los dólmenes quedaron como enigmas de una era olvidada. Aunque esta leyenda presenta a los gigantes de manera más amigable que en otras culturas, no hay evidencias científicas que respalden su existencia. No obstante, arqueólogos y geólogos han encontrado vestigios de civilizaciones prehistóricas que habitaron la región, lo que ha alimentado la hipótesis del diluvio del Mar Negro. La teoría del diluvio del Mar Negro. Esta teoría sugiere que el Mar Negro, hoy una vasta extensión de agua entre Europa y Asia Occidental, alguna vez fue un lago de agua dulce. Este lago habría sido el hogar de antiguas ciudades y comunidades, hasta que hace unos 7.600 años una inundación catastrófica lo transformó en el mar que conocemos hoy. Según los geólogos William Ryan y Walter Pittman, el aumento del nivel del Mediterráneo habría roto el estrecho del Bósforo, llevando una enorme cantidad de agua salada al lago y sumergiendo vastas áreas habitadas. Evidencias geológicas, como antiguas líneas costeras y depósitos sedimentarios, corroboran esta teoría, sugiriendo una elevación súbita en el nivel del agua. Expediciones subacuáticas han revelado ruinas y artefactos que parecen ser vestigios de una civilización misteriosa. Estos hallazgos podrían estar ligados a las culturas que florecieron antes del diluvio, y quizás los dólmenes y antas sean pistas remanentes de sociedades que existieron antes de ese evento devastador. Dólmenes, más que tumbas, los dólmenes y antas, como los encontrados en el Cáucaso, podrían ser mucho más que simples tumbas. Podrían ser los últimos vestigios de una civilización que poseía un conocimiento profundo de la naturaleza y el cosmos, integrando ciencia y espiritualidad de maneras que apenas comenzamos a comprender. Sus orientaciones, grabados y precisión técnica nos indican un nivel de sofisticación que desafía la idea de que eran meras construcciones funerarias, con portales cerrados herméticamente por tapones de piedra y detalles arquitectónicos complejos. Estas estructuras nos recuerdan que aún queda mucho por descubrir sobre las antiguas culturas que las erigieron. La urgencia de la preservación. No obstante, la conservación de estos monumentos es un desafío constante. Muchas de estas estructuras están en un estado avanzado de deterioro, ya sea por el abandono, el vandalismo o la acción del tiempo. Si no se preservan, podríamos perder para siempre los secretos incrustados en estos monumentos, antes de que la ciencia y la arqueología puedan descifrar sus mensajes. Preservar los dólmenes es más que proteger reliquias de piedra. Es garantizar que sigamos desvelando las antiguas historias que aún resuenan en sus formas y símbolos. Los dólmenes del Cáucaso, como en otras partes del mundo, siguen fascinando a investigadores y entusiastas, revelando lentamente sus misterios. Cada descubrimiento nos acerca más a comprender el vasto conocimiento perdido de estas antiguas civilizaciones. El tiempo corre en nuestra contra, pero la dedicación a la preservación y al estudio de estas estructuras puede permitirnos, algún día, desentrañar por completo los secretos que guardan. La civilización perdida, sumergida en el Mar Negro. Con cada nuevo descubrimiento nos acercamos más a desentrañar los secretos de las antiguas civilizaciones, pero el misterio persiste, invitándonos a imaginar qué más podría estar oculto bajo las aguas del Mar Negro. Una de las evidencias más intrigantes de la existencia de una civilización prehistórica avanzada en esta región
es el asentamiento sumergido descubierto en la costa de Bulgaria, datado alrededor del año 5000 a.C. Las ruinas revelan viviendas bien estructuradas, hogares y cerámica sofisticada, lo que indica una organización social compleja, muy adelantada para su época. Este asentamiento desafía las cronologías arqueológicas tradicionales, sugiriendo que estas poblaciones poseían habilidades técnicas avanzadas. El contexto de este descubrimiento apunta a un evento cataclísmico que transformó la región. Una gran inundación que elevó el nivel del Mar Negro en aproximadamente 5 metros, sumergiendo aldeas y forzando a las poblaciones a migrar a áreas más altas. Algunos investigadores asocian este evento con un diluvio monumental, posiblemente el mismo que aparece en los mitos de varias culturas alrededor del mundo, como el relato bíblico del Arca de Noé y la epopeya de Gilgamesh de la antigua Mesopotamia. Mitos y realidad, el diluvio y las civilizaciones antiguas. Estos mitos podrían no ser solo historias simbólicas o espirituales, sino memorias ancestrales de un evento real. La hipótesis de que la inundación del Mar Negro haya dado origen a estos relatos sugiere que la narrativa del diluvio universal podría tener raíces en un fenómeno geológico específico, ocurrido cuando el deshielo posglacial provocó el rápido aumento de los mares. Si esta teoría es correcta, podría reescribir partes importantes de la prehistoria humana, indicando que civilizaciones avanzadas florecieron alrededor del Mar Negro y migraron tras el evento catastrófico. Esta migración forzada no solo habría desmantelado asentamientos, sino que también pudo haber impulsado cambios culturales significativos. El desplazamiento de poblaciones hacia Europa, Asia y Oriente Medio pudo haber catalizado la difusión de nuevas prácticas agrícolas, conocimientos arquitectónicos y técnicas sociales. Es posible que tradiciones como el cultivo de cereales y la domesticación de animales, asociadas con el cercano Oriente, hayan sido influenciadas por las culturas que habitaban las costas del Mar Negro antes del diluvio. La arquitectura megalítica y un legado global. Una teoría intrigante sugiere que estas migraciones también pudieron haber transportado el conocimiento de la construcción megalítica. Los miles de dólmenes encontrados en las laderas del Cáucaso, a lo largo de la costa del Mar Negro, son testigos impresionantes de una ingeniería avanzada. Estos monumentos, construidos con bloques de piedra perfectamente ajustados y alineamientos astronómicos precisos, revelan una sofisticación técnica mucho más allá de las herramientas rudimentarias de la Edad de Piedra. Los dólmenes del Cáucaso, como el dolmen Volkonsky, a menudo son considerados remanentes de una civilización perdida que podría haber coexistido o incluso precedido a las primeras ciudades-estado de Mesopotamia. Estos monumentos, además de su impresionante arquitectura, presentan alineamientos con eventos celestes, como los solsticios y equinoccios, lo que sugiere que los antiguos constructores poseían un conocimiento profundo de la astronomía. Dichos alineamientos indican que los dólmenes podrían haber sido utilizados como calendarios astronómicos o centros ceremoniales. La geometría sagrada de los dólmenes. Además del conocimiento astronómico, hay indicios de que los antiguos constructores comprendían conceptos avanzados de matemáticas y geometría. Los patrones geométricos esculpidos en las piedras de los dólmenes, como cruces, círculos y otras formas complejas, podrían representar principios matemáticos y biológicos que aún no se han descifrado completamente. Un ejemplo notable es el artefacto encontrado en el dolmen de la Luna, descrito en el libro El secreto de los dólmenes del Cáucaso, que aparentemente detalla el ciclo de fertilidad humana, con representaciones precisas de los períodos fértiles
y no fértiles. Esto sugiere que estos constructores poseían un entendimiento avanzado de la biología y los ritmos naturales. Este nivel de sofisticación desafía la visión tradicional de que los pueblos de esa época eran simplemente cazadores, recolectores o agricultores rudimentarios. La construcción de monumentos megalíticos que pesaban decenas de toneladas, con precisión arquitectónica y alineamientos astronómicos, indica que estas sociedades dominaban técnicas complejas de planificación y construcción. Además, la organización necesaria para erigir estas estructuras sugiere la existencia de una jerarquía social bien definida con una clara división del trabajo. El legado de una civilización perdida. Si aceptamos la posibilidad de que una civilización avanzada floreció alrededor del Mar Negro antes de la inundación, surge la pregunta: ¿cómo influyó esta civilización en las culturas posteriores, como las de Mesopotamia? ¿Es posible que tradiciones de construcción de templos y la veneración de los astros, comunes en Sumeria y Egipto, fueran heredadas de los habitantes de esta región? Esta teoría sugiere una historia de la civilización mucho más interconectada y compleja de lo que imaginamos, con influencias culturales que se esparcieron a través de migraciones provocadas por eventos catastróficos. La investigación continua de los asentamientos sumergidos y los monumentos megalíticos alrededor del Mar Negro podría ofrecernos una nueva perspectiva sobre nuestros orígenes. Las raíces de la civilización humana podrían ser mucho más antiguas y diversas de lo que las narrativas tradicionales sugieren. Cada nuevo descubrimiento nos acerca a una visión más amplia del pasado, revelando que las antiguas sociedades ya dominaban la comprensión de los ciclos celestes y terrestres de manera impresionante. La búsqueda de respuestas. La exploración de estas civilizaciones perdidas es un recordatorio de que aún queda mucho por descubrir sobre la historia humana. Con cada hallazgo arqueológico, las líneas entre mitos y hechos históricos se vuelven más difusas y la comprensión de nuestros orígenes se expande. En el fondo de las aguas del Mar Negro y en las laderas montañosas del Cáucaso, todavía hay secretos esperando ser revelados. Estos monumentos, alineamientos y mitos son ecos de un pasado distante que continúa fascinándonos. El desafío ahora es seguir excavando, investigando y cuestionando, pues solo así podremos desvelar los misterios de una civilización que podría haber sido precursora de muchos de los avances que definieron la trayectoria de la humanidad. Muchas gracias por acompañarnos en otro episodio de nuestro canal. Ahora, YouTube te recomienda 2 videos que creo están relacionados con lo que te gusta ver. Solo haz clic en uno de ellos y nos vemos allí en otro video.